Vamos a instalar lo que es OpenFOAM para Windows. Ok, esta es una versión muy similar a lo que es la versión de CFD Support. Es decir, no necesita de una máquina virtual ni de WSL. Ok, entonces hacen doble clic sobre el instalador. Voy a dejar el link. Eh, no cometan el error de ejecutarlo como administrador, sino luego van a tener problemas. Así que doble clic nada más y dan en clic y dan en siguiente. Aceptan la licencia, siguiente y luego en instalar. Ok. A ver, copiamos esta ruta por si acaso. Instalamos. Bueno, una vez terminada la instalación, damos clic en finalizar. Y al parecer esto no tenemos el icono de acceso. Pero como hemos copiado la ruta esto del programa, ¿ok? A ver, este acceso lo vamos a llevar al escritorio. Ok, ya. Bueno, aquí van a tener dos terminales, dos tipos de terminal. Uno que es para Windows, o sea, funciona con comandos de Windows, y otra que funciona con comandos de Linux. A mí me sirve más la de Linux porque yo ya me acostumbré con los comandos, ¿no? Por ejemplo, voy a abrir la de Windows, ¿ok? Si yo busco las carpetas eh, que poseo aquí, ¿no? En esta ubicación, en esa ruta, pues observen que me da un error, ¿no? En cambio, si yo coloco dir, ahora sí me da la indicación de qué es lo que contiene esta ruta, ¿no? Las carpetas de esta ruta. Y lo mismo pasa con el comando clear, por ejemplo. Aquí funcionaría, bueno, clear no funciona aquí. En cambio, si escribo cls, sí funciona, ¿ok? Ya, eso sería Windows. Y la otra opción que es OpenFOAM MSYS2 vendría a ser la terminal de Linux. Ok, hay que esperar que cargue. Y una vez aquí podemos decirle ls, por ejemplo, y observen que sí funciona. Asimismo puedo decirle clear y limpia la terminal, ok. Ya, entonces, como ya verificamos esto, pues yo voy a trabajar aquí en la terminal de Linux. Y lo que vamos a hacer es dirigirnos a la siguiente dirección, chain direction, ok. Open foam slash open foam guión versión 2024-12. Damos enter. Una vez ubicados en esta ruta, pues vamos a crear la carpeta ROM. Así que escribimos mkdir ROM, ok. Damos enter. Luego ingresamos a dicha carpeta ROM. Ok, observen que se acaba de crear. Y lo siguiente que vamos a hacer es copiar esto, la carpeta de tutoriales a esta carpeta que acabamos de crear. Así que cp de copiar, guión R, signo del dólar, signo dólar, OAM tutorial, OAM tutorials, ok, un espacio y un punto. Damos enter. Ok, a ver, tratemos de ubicar esta ruta para verificar si es que ya se copió. Ok, entonces ingresamos aquí. Luego esto, ingresamos a Home, of User, ok, of User, OpenFOAM, OpenFOAM 2024-12, y aquí tenemos la carpeta ROM. Y dentro de RAM ya tenemos copiados los tutoriales, ok. Podemos buscar lo que es uno de estos tutoriales, por ejemplo. Vamos a lo que es Incompressible. A ver, este no es Incompressible, sería aquí. Es Simple Phone, ok.
Pits Daily, ok, Pits Daily, lo copiamos, regresamos a la beta ROM y aquí podemos copiar el tutorial Pits Daily, ok. Ya, ahora lo que hacemos es ingresar a esa carpeta, a ver, Pits Daily, ok, Enter. Una vez que ingresamos a nuestra simulación, pues primero ejecutamos lo que es el bloque de malla, block mesh, ok, y ahora sí solo ejecutamos el solucionador que es simple foam. Bueno, vamos a tener que crear un archivo que se pueda abrir con ParaView y ese comando es touch para foam. Ok, damos enter. A ver, revisemos. Ok, y aquí está el archivo para foam, pero no tengo instalado todavía esto para Vue, así que vamos a escribir el siguiente comando también, explorer.exe espacio punto, ok. Ah, ok, bueno, eso era para ubicar la carpeta donde está el archivo para abrir esto para Vue, ok. Entonces voy a instalar lo que es para Vue y luego continúo con vídeo. Del Pits Daily, ¿no? Vamos a abrir lo que es el archivo que habíamos creado, que es un archivo para phone. Damos clic en aplicar y aquí le damos play, ¿ok? Bueno, no son muchos pasos de tiempo, así que la simulación es muy rápida. Bueno, esto sería todo respecto a la instalación de esta versión de OpenFOAM, que es exclusivamente para Windows, ¿no?